Mi novio me cortó porque soy la hija de una mujer vergonzosa. Lo que él no sabe es que mi madre biológica es la jefa de su madre. Diego y yo salimos durante 2 años. Nos conocimos en un café cerca de la universidad. Él estaba terminando la carrera de Derecho. Yo estaba en mi último año de Administración de Empresas. Todo era perfecto hasta que conoció a mi familia, o más bien, a la que él creía que era mi familia. Verás, a mí me criaron mi papá y mi madrastra, Elena, después de que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Ella se casó con mi papá cuando yo tenía 5 y me quiso como si fuera su propia hija. Trabaja como cantinera en un club de caballeros porque las propinas son increíbles y con eso está pagando la carrera de medicina de mi hermanastro. Pero esa no es la información con la que me presento. Mi mamá biológica, Victoria, es la directora general, CEO de Industrias Morales, una compañía farmacéutica con 8,000 empleados. Reconectamos cuando cumplí 18 años. Ella paga mi universidad, mi departamento, todo. Pero yo quería que Diego me quisiera por mí misma, no por el dinero de mi madre. Así que nunca la mencioné. Solo le presenté a mi papá y a Elena. La cena iba bien hasta que Diego preguntó a qué se dedicaba Elena. Ella honestamente dijo, trabajo en hospitalidad. Diego insistió, ¿qué tipo? Mi papá respondió, trabaja en un club en el centro, gana muy buen dinero. Diego siguió presionando hasta que Elena finalmente dijo, soy cantinera en el Terciopelo. Vi cómo la cara de Diego cambió. El Terciopelo es un lugar de lujo, pero sigue siendo un table dance. Apenas habló durante el resto de la cena. En el coche, después, estaba helado. No me dijiste que tu madrastra trabaja en un table dance. ¿Por qué lo haría? Es solo un trabajo. ¿Solo un trabajo? Sofía, ese no es solo un trabajo. ¿Qué clase de mujer hace eso? ¿Una mujer que saca adelante a su familia? Me dejó en mi casa sin siquiera darme el beso de buenas noches. 2 días después llamó. Tenemos que hablar. Nos vimos en el mismo café donde nos conocimos. Ni siquiera me dejó sentarme antes de empezar. No puedo hacer esto. No puedo estar con alguien de ese tipo de entorno. ¿Qué tipo de entorno? Tú sabes cuál. Mi madre me crió con estándares. Es el mismo ambiente, el mismo tipo de mujer. Y esas cosas son genéticas. De tal palo, tal astilla. Me quedé sentada atónita. ¿Crees que estoy contaminada por el lugar donde trabaja Elena? Creo que venimos de mundos diferentes. Mi madre empezó desde cero y se convirtió en directora de una de las empresas más grandes del país. Me enseñó a aspirar a más. Eres hermosa, Sofía, pero la belleza se acaba. La clase es para siempre. Y tú no la tienes. Me dejó sentada allí. Esa noche bloqueó mi número. Publicó en redes sociales algo sobre saber lo que vales y no conformarse con menos. Sus amigos le dieron me gusta. Su madre, Beatriz, comentó con emojis de corazón. Fue entonces cuando decidí destruirlos a ambos. Verás, lo que Diego no sabía era que la jefa de Beatriz, la CEO a la que ella ha intentado impresionar durante 15 años, es mi madre biológica. Victoria y yo comemos juntas todos los miércoles. Me ha estado preparando para que eventualmente me haga cargo de la empresa. Tengo una oficina en Industrias Morales bajo un apellido diferente, por privacidad. Conozco a cada ejecutivo, a cada jefe de departamento, y sé exactamente qué tan precaria es la posición de Beatriz. Lleva 3 años buscando un ascenso a vicepresidenta. Siempre la han ignorado. Victoria me dijo una vez que Beatriz era competente, pero carecía de pensamiento estratégico. Sus evaluaciones son mediocres. Está a una reestructuración de ser considerada redundante. Llamé a Victoria esa noche. Le conté todo. No pidiendo favores, solo compartiendo lo que pasó. Victoria se quedó callada un largo momento. ¿El hijo de Beatriz dijo que eres basura? ¿Por Elena? Dijo que soy de otra clase, que su madre le enseñó estándares. Victoria soltó una carcajada. ¿Su madre? ¿Esa que se pasa la hora de la comida llorando en el baño porque no puede entender cómo usar Excel? ¿A la que mantuve en la empresa por pura lástima después de la fusión? ¿Esa Beatriz? La semana siguiente, Victoria anunció una reestructuración importante. Todos los directores tendrían que volver a postularse para sus puestos, presentar su valor para la compañía. Beatriz le enviaba mensajes de pánico a Diego constantemente. Lo sé porque el amigo de Diego, Javier, todavía era amigable conmigo y me mostró capturas de pantalla. Nos van a hacer presentar el viernes. El jueves por la noche, Victoria me llamó. ¿Quieres presenciar las revisiones de mañana? Buena experiencia de aprendizaje. ¿Puedes usar la sala de observación ejecutiva? Dije que sí y conduje a la oficina esa noche. El edificio estaba casi vacío cuando llegué, alrededor de las 8 p.m. Los de seguridad me saludaron con la cabeza. Tenía un gafete con mi apellido real y sabían quién era. Tomé el elevador al piso ejecutivo y encontré la sala de observación junto a la sala de juntas principal. Un técnico ya estaba allí preparando las cosas. Me mostró cómo funcionaba el espejo unidireccional. Podía ver perfectamente la sala de juntas, pero cualquiera dentro solo vería un espejo. Ajustó el sistema de audio y, de repente, pude oír todo. Lo probó caminando hacia la sala de juntas y hablando. Su voz llegó a través de los altavoces, clara y nítida. Regresó y me explicó los controles. Volumen, opciones de grabación, incluso un botón de pánico si algo salía mal durante las observaciones. Me senté en uno de los sillones de piel frente al cristal y miré la sala de juntas vacía.
Mañana, Beatriz estaría allí de pie tratando de salvar su trabajo. Mañana, yo la vería luchar. El pensamiento hizo que algo se retorciera en mi pecho, pero lo aparté. Mi teléfono sonó alrededor de las 9. Victoria. Contesté y me preguntó si todavía estaba en la oficina. Le dije que estaba en la sala de observación. Se quedó callada un segundo. Luego me preguntó si estaba segura de que quería hacer esto. Su voz sonaba cautelosa, como si estuviera preocupada por mí. Le dije que necesitaba verlo. Necesitaba ver qué pasaba. Ella suspiró y dijo que entendía, pero quería que supiera algo. Una vez que viera la carrera de alguien desmoronarse, no podría desverlo. Una vez que viera a Beatriz en su peor momento, esa imagen se quedaría conmigo. ¿Estaba lista para eso? Le dije que sí. Dijo está bien y que me vería mañana. Después de colgar me quedé en la sala de observación 1 hora más, solo mirando la sala de juntas vacía. Luego me fui a casa. No pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en el mañana. Una parte de mí se sentía emocionada. Diego me había llamado basura. Beatriz lo había criado para pensar que la gente como Elena estaba por debajo de él. Ahora Beatriz pagaría por eso. Pero otra parte de mí se sentía mal. ¿Y si esto era demasiado? ¿Y si estaba siendo cruel en lugar de justa? Alrededor de las 3 de la mañana tomé mi teléfono y le escribí a Javier. Le pregunté cómo estaba Beatriz. Respondió de inmediato, como si él tampoco pudiera dormir. Dijo que la mamá de Diego llevaba días llorando. Estaba aterrada. Diego también estaba aterrado, y toda su familia estaba asustada por lo que pasaría. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego dejé el teléfono e intenté dormir, pero no pude. El viernes por la mañana finalmente llegó. Me levanté temprano y me bañé. Me puse la ropa profesional que guardaba en mi oficina. Un traje sastre negro que me hacía ver mayor. Tacones que añadían 5 centímetros. Me maquillé con cuidado. Me miré en el espejo. Parecía una ejecutiva, como alguien que pertenecía a esa sala de observación. Como la hija de Victoria. Llegué a la oficina a las 7:30. Las presentaciones no comenzaban hasta las 9. Bud quería estar allí temprano. Fui directamente a la sala de observación y me senté. Observé a través del cristal cómo la gente comenzaba a llegar. Los ejecutivos entraban con café y laptops. Los miembros del consejo tomaron sus asientos en la gran mesa. Victoria entró al final luciendo tranquila y profesional. No miró hacia el cristal de la sala de observación, pero yo sabía que ella sabía que yo estaba allí. La primera presentación comenzó a las 9. Un director que no conocía habló sobre eficiencia operativa. Apenas presté atención. La segunda presentación fue mejor, una mujer que realmente parecía saber lo que estaba haciendo. Entonces fue el turno de Beatriz. La vi entrar a la sala de juntas a las 10:15. Se veía exhausta. Su traje era bonito, pero su rostro estaba pálido y tenso. Llevaba una carpeta enorme que parecía que había pasado semanas armando. Podía ver sus manos temblar mientras preparaba su laptop. Se le cayó el cable de conexión 2 veces antes de poder enchufarlo. Algo incómodo se retorció en mi estómago viéndola batallar. La laptop no se conectaba al proyector al principio. La cara de Beatriz se puso roja mientras buscaba a tientas los cables. Uno de los ejecutivos revisó su reloj. Otro le susurró algo a la persona a su lado. Victoria permaneció perfectamente quieta, con una expresión neutral. Finalmente, la pantalla se encendió. Beatriz respiró hondo y empezó a hablar. Habló de sus 15 años en la compañía, todos los proyectos en los que había trabajado. Pero cuando dio ejemplos, sonaban débiles. Pequeños logros estirados para sonar más grandes de lo que eran. Cuando llegó a la sección de visión estratégica, pude notar que la había copiado de sitios web corporativos. Palabras como sinergia, optimización y participación de las partes interesadas. Palabras de moda que no significaban nada específico. Los miembros del consejo comenzaron a hacer preguntas. Preguntas difíciles sobre métricas y resultados específicos. Beatriz tropezaba con sus respuestas. Seguía diciendo cosas como optimizamos el flujo de trabajo y creamos sinergia entre departamentos. Pero cuando le pidieron números, no los tenía. Cuando le pidieron ejemplos específicos, se volvía vaga. Un ejecutivo le preguntó cuál era su mayor logro, y Beatriz habló durante 3 minutos sin responder realmente a la pregunta. Estaba obteniendo lo que quería. Beatriz estaba fracasando, pero verla luchar se sintió diferente a como pensé que se sentiría. No se sentía como justicia. Se sentía como ver a alguien ahogarse mientras todos los demás solo miraban. Después de 45 minutos, Beatriz terminó. Agradeció a todos y su voz sonaba desesperada, como si supiera lo mal que le había ido. Recogió sus cosas demasiado rápido y salió de la sala de juntas, caminando como si intentara no correr. A través del cristal, la vi detenerse en el pasillo. Se recostó contra la pared y se tapó la boca con la mano. Me di cuenta de que estaba viendo la vida profesional de alguien desmoronarse. 15 años de trabajo terminando en una mala presentación. Me levanté y salí de la sala de observación. Fui a mi oficina y cerré la puerta. Me senté en mi escritorio sintiéndome mal en lugar de feliz. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Dijo que Diego acababa de llamarlo llorando. Beatriz llegó a casa y no podía dejar de temblar. Creía que iba a perderlo todo. Miré ese mensaje. La venganza que había planeado se sentía diferente ahora. Menos como justicia.
más como crueldad. Alguien tocó a mi puerta una hora después. Victoria entró y se sentó frente a mí. Me miró a la cara con esa atención cuidadosa que siempre tenía, como si pudiera ver todo lo que estaba sintiendo. Me preguntó si había obtenido lo que quería al observar. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Lo que quería y lo que sentía ahora eran cosas completamente diferentes. No sabía qué decir. Victoria esperó mi respuesta y finalmente logré articular palabras. Le dije que pensé que quería justicia, pero ver a Beatriz desmoronarse solo me hizo sentir mal. Ella asintió lentamente y dijo que el poder es complicado, especialmente cuando lo usas por razones personales en lugar de profesionales. Usar la autoridad corporativa para herir a alguien que te hirió siempre tiene un costo, explicó. Y ahora tenías que decidir si ese costo valía lo que obtuviste. Le pregunté a qué se refería con costo y dijo que saber que tienes el poder de destruir a la gente cambia cómo te ves a ti misma. Y una vez que usas ese poder, no puedes fingir que solo eres una persona normal que fue herida. Te conviertes en alguien que usa sus ventajas como un arma. Y ese es un tipo de persona completamente diferente. Se puso de pie y me dijo que me fuera a casa y pensara en qué tipo de persona quería ser. Luego salió de mi oficina en silencio. Me senté allí otros 20 minutos, sintiéndome peor que en todo el día. Finalmente, tomé mis llaves y conduje a la casa de papá y Elena sin avisar. Necesitaba estar cerca de personas que me quisieran sin todas las complicaciones corporativas. Elena abrió la puerta y le bastó una mirada a mi cara antes de jalarme para darme un abrazo. Empecé a llorar sin entender completamente por qué. Solo dejé salir todo mientras ella me abrazaba y me frotaba la espalda. Papá apareció en el pasillo, preocupado, y Elena le hizo una seña para que se acercara, y ambos me abrazaron mientras yo lloraba en la entrada de su casa. Eventualmente, Elena me guió adentro y me sentó en la mesa de la cocina mientras papá preparaba té. No hicieron preguntas. Solo me dejaron llorar hasta que estuve lista para hablar. Durante la cena les conté lo que pasó, omitiendo algunos detalles, pero explicando que usé mi conexión con Victoria para lastimar a las personas que me lastimaron. Describí cómo vi fracasar la presentación de Beatriz y cómo se sintió diferente de lo que esperaba. Papá parecía preocupado y me preguntó si creía que había hecho lo correcto. Dije que ya no lo sabía. Elena me sorprendió diciendo que, a veces, la gente necesita enfrentar las consecuencias de su crueldad. Dijo que no creía que debiera sentirme culpable por dejar que la mediocridad de Beatriz la alcanzara, especialmente después de lo que Diego dijo sobre mí. Papá argumentó que la venganza y la justicia no son lo mismo, pero Elena señaló que Beatriz crió a un hijo que piensa que las cantineras son vergonzosas y que sus familias están contaminadas. Dijo que la gente así necesita aprender que sus prejuicios tienen costos. Mi teléfono sonó mientras aún estábamos hablando y Elena vio que era Emilio llamando. Lo puso en altavoz y su voz emocionada llenó la cocina. Nos contó sobre una cirugía que observó ese día y cómo el médico titular elogió su trabajo y dijo que tenía verdadero talento. Hablaba tan rápido sobre el procedimiento y lo que aprendió, su entusiasmo se derramaba a través del teléfono. Escuchar su emoción sobre la carrera que el trabajo de Elena en el terciopelo estaba haciendo posible me recordó exactamente por qué el desprecio de Diego hacia ella era tan imperdonable. Elena trabajaba en el terciopelo para que Emilio pudiera convertirse en cirujano, y Diego la había llamado. Después de que Emilio colgó, abracé a Elena de nuevo y le agradecí por estar siempre ahí para mí. Ella dijo que eso es lo que hace la familia y que estaba orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo, incluso cuando cometía errores. Conduje a casa esa noche pensando en la diferencia entre consecuencias y venganza, preguntándome si realmente había una línea entre ellas o si solo estaba tratando de hacerme sentir mejor. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Javier y varios mensajes preguntando si estaba bien. Eso significaba que Diego probablemente le dijo que yo estaba involucrada de alguna manera en la situación de su madre. No respondía a los mensajes. No estaba lista para lidiar con las preguntas de Javier todavía. El sábado por la mañana me desperté con golpes en la puerta de mi departamento. Javier estaba allí con 2 tazas de café y una expresión cautelosa. Dijo que Diego dedujo que yo debía conocer a alguien en Industrias Morales porque el timing era demasiado conveniente. Lo dejé entrar sin confirmar ni negar nada y nos sentamos en mi sillón. Javier me miró con algo parecido a la decepción y dijo que pensaba que yo era mejor que esto. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque Javier siempre había sido amable conmigo. Que él cuestionara mi carácter me hizo cuestionarlo a mí también. Le pregunté si Diego alguna vez cuestionó su propio carácter cuando me llamó basura por el trabajo de Elena. Javier admitió que Diego fue cruel y que lo que dijo estaba mal, pero insistió en que 2 errores no hacen un acierto. Hablamos durante 1 hora sobre clase social, prejuicios y venganza. Javier me dijo que Beatriz creció en la pobreza extrema y pasó toda su vida aterrorizada de volver a caer en ella. Ese miedo fue lo que la obsesionó con la respetabilidad y el estatus. Y le pasó esa ansiedad a Diego como si fueran valores. Ahora estás usando su miedo contra ellos, dijo. Y eso te hace tan mala como ellos. Argumenté que ellos me lastimaron primero, pero Javier dijo que la gente herida que hiere a otros solo crea más dolor. Me contó sobre la infancia de Beatriz, cómo creció en un parque de casas rodantes con un padre alcohólico y tuvo 3 trabajos para pagarse la universidad comunitaria. Salió de la nada a base de esfuerzo y le enseñó a Diego que el estatus y la respetabilidad eran lo único que los protegía de volver a caer. No excusa lo que Diego te dijo, reconoció Javier.
pero explica por qué Beatriz era tan dura con la clase social y por qué Diego absorbió esos valores. Después de que Javier se fue, me quedé sentada con esta nueva información. Ahora entendía la crueldad de Beatriz hacia las personas que veía como de clase baja de manera diferente. No excusaba lo que Diego me dijo ni los valores que Beatriz le enseñó, pero los humanizaba de una manera que complicaba mi ira. Beatriz no era solo una snob que menospreciaba a la gente. Era alguien tan asustada de la pobreza que construyó toda su identidad en torno a no volver a ser pobre jamás, y le enseñó a Diego ese mismo miedo disfrazado de estándares. El domingo por la mañana, Victoria llamó para decirme que el consejo se había reunido ayer por la tarde para discutir las presentaciones. La de Beatriz fue clasificada entre las 3 peores de los 8 directores que presentaron. Victoria dijo que tomaría su decisión final esta semana, pero quería que yo supiera que lo que pasara se basaría en el desempeño real de Beatriz, no en mi enojo con Diego. Me preguntó de nuevo qué quería que fuera el resultado, y me di cuenta de que ya no tenía una buena respuesta. Llamé a Victoria esa noche después de pensar en las palabras de Javier durante horas. Contestó al segundo timbrazo y le conté todo sobre la visita de Javier, sobre Beatriz creciendo en un parque de casas rodantes con un padre alcohólico, sobre el miedo que impulsaba su obsesión por el estatus. Victoria guardó silencio durante mucho tiempo después de que terminé de hablar. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva en lugar de enojada. Dijo que la mayor parte de la crueldad proviene del miedo, que las personas que se sienten seguras no necesitan pisotear a otras para sentirse a salvo. Luego me preguntó qué quería que fuera el resultado, ahora que entendía mejor a Beatriz. Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no tenía ni idea. La ira clara que me impulsó a poner todo esto en marcha se había complicado con la comprensión, y no sabía cómo se veía la justicia cuando podía ver la humanidad de todos. Victoria me dijo que lo pensara y que hablaríamos más pronto. El lunes por la mañana estaba sentada en mi clase de ética empresarial tratando de concentrarme en la lección, pero mi mente seguía dando vueltas a la misma pregunta: ¿cómo se veía realmente la justicia en esta situación? Mi profesora hablaba de responsabilidad corporativa y conflictos de interés, de cómo los líderes tienen que equilibrar obligaciones contrapuestas y tomar decisiones que sirvan a múltiples partes interesadas. Sentí que el universo se estaba burlando de mí directamente. Cada ejemplo que daba parecía diseñado para resaltar exactamente el desastre que yo había creado al mezclar mi venganza personal con el poder corporativo. La estudiante a mi lado tomaba notas detalladas mientras yo solo miraba la pantalla en blanco de mi laptop, incapaz de concentrarme en nada excepto en el peso de la elección que había puesto en marcha. Mi teléfono vibró durante la clase con un mensaje de Javier. Diego quería hablar conmigo. Mi primera reacción fue negarme, decirle a Javier que Diego tuvo su oportunidad de hablar y la usó para llamarme basura. Pero algo me hizo dudar antes de escribir esa respuesta. Tal vez fue la pregunta de Victoria sobre cuál quería que fuera el resultado, o tal vez fue solo curiosidad sobre qué diablos pensaba Diego que podría decirme ahora. Respondí que lo vería, pero no en nuestro café habitual. Elegí un lugar al otro lado de la ciudad, un lugar sin recuerdos asociados. Javier me envió la confirmación de la dirección y dijo que Diego estaría allí a las 3. Llegué al café 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina trasera, donde no nos vieran fácilmente. Diego entró exactamente a las 3 y apenas lo reconocí. Se veía terrible, exhausto de una manera que nunca había visto en nuestros 2 años juntos. Su traje estaba arrugado como si hubiera dormido con él y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Compró un café y se sentó frente a mí, sin la postura segura que usualmente tenía. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponía su taza en la mesa. Diego empezó a hablar antes de que yo pudiera decir algo. Dijo que sabía que yo estaba conectada de alguna manera con lo que le estaba pasando a su madre, que el timing era demasiado conveniente para ser coincidencia. No estaba allí para rogar, pero necesitaba que yo entendiera lo que esto le haría a su familia. Su padre tenía serios problemas de salud y dependía del seguro médico de su madre. Su hermana menor estaba en la preparatoria y contaba con los ingresos de su madre para pagar la universidad. Si Beatriz perdía su trabajo, toda su vida se desmoronaría. No solo su carrera, sino todo lo que habían construido. Toda la seguridad que su madre había luchado tanto por crear. Me miró con ojos desesperados y pude ver que apenas se contenía. Me quedé sentada escuchándolo hablar sobre la situación económica de su familia y el miedo de su madre y su propia culpa por no entender lo que ella había sacrificado para llegar a donde estaba. Una parte de mí quería gritarle que debería haber pensado en las consecuencias antes de llamarme vergonzosa, antes de decidir que yo estaba contaminada por el trabajo de Elena. Pero otra parte de mí reconoció que él estaba aprendiendo algo doloroso en ese momento. Estaba enfrentando la realidad de que sus juicios tenían costos reales, que menospreciar a la gente podía volverse en su contra y lastimar a las personas que amaba. Quizás ese era el punto desde el principio. No destruir a Beatriz, sino hacer que Diego viera lo que realmente significaba su prejuicio. Le pregunté a Diego si entendía por qué lo que me dijo fue tan cruel. Se quedó callado mucho tiempo, mirando su taza de café y sin mirarme a los ojos. Finalmente, admitió que nunca pensó en Elena como una persona real con su propia dignidad y razones para sus elecciones. Vio su trabajo e hizo suposiciones sobre su carácter, sobre quién era ella como ser humano. Y me hizo lo mismo a mí. Me juzgó por asociación en lugar de conocerme.
Dijo que ahora estaba avergonzado de eso. Que ver a su madre enfrentar el juicio de personas que no conocían su historia completa le hizo darse cuenta de lo que nos había hecho a Elena y a mí. Hablamos durante 2 horas y Diego lloró en un momento. Realmente lloró sentado en ese café. Lo vi enfrentar sus propios prejuicios y me di cuenta de que esto era más satisfactorio que ver la carrera de su madre desmoronarse. Esto era lo que realmente quería, que él entendiera lo que había hecho y sintiera el peso de ello. Me preguntó si había algo que yo pudiera hacer para ayudar a su madre. Y le dije, honestamente, que no sabía si lo había o si debía hacerlo. La pregunta no era si yo tenía el poder de cambiar las cosas, sino si usar ese poder me convertiría en el mismo tipo de persona que juzgaba a los demás sin ver su humanidad completa. Esa tarde me reuní con Victoria para comer. Nuestra reunión habitual de los miércoles se adelantó al lunes debido a todo lo que estaba sucediendo. Nos sentamos en su mesa habitual en el comedor ejecutivo y le conté mi conversación con Diego. Escuchó atentamente sin interrumpir. Su rostro mostraba esa expresión de CEO de asimilar información y procesarla. Cuando terminé me preguntó cuál creía que debería ser el destino de Beatriz. Me recordó que como futura CEO enfrentaría este tipo de decisiones constantemente. Decisiones donde no había respuestas perfectas y tendría que desarrollar mi propia forma de pensar sobre lo que era justo. La ética no estaba en un libro de texto. Estaba en descifrar cómo equilibrar la justicia con la misericordia cuando las vidas de personas reales estaban en juego. Le dije a Victoria que pensaba que Beatriz debía enfrentar consecuencias reales por ser mediocre en su trabajo durante 15 años, por conformarse con ser competente en lugar de excelente, pero no quería ser la razón por la que fuera completamente destruida. Había una diferencia entre rendición de cuentas y venganza, y necesitaba mantenerme en el lado correcto de esa línea, incluso si Diego no lo había hecho. Victoria asintió lentamente y dijo que esa era una distinción madura. Dijo que había estado pensando en opciones que hicieran a Beatriz rendir cuentas sin devastar a su familia, formas de abordar los problemas de desempeño sin usar el poder corporativo como un arma personal. Victoria explicó que había una vacante en su oficina satélite en otro estado, un movimiento lateral que mantendría el salario y los beneficios de Beatriz, pero la eliminaría de la vía de promoción en la que de todos modos no lograba avanzar. Sería una señal clara de que la sede central no la veía como material de ejecutiva, un descenso en términos de estatus y prestigio, pero no sería un despido y la alejaría de la política corporativa que manejaba terriblemente mal. La oficina satélite necesitaba a alguien competente para gestionar las operaciones. Ella tiene trabajos respetables, construyó una carrera de verdad, es directora de operaciones en Industrias Morales. Ese es el tipo de familia con la que necesito estar. No, lo que sea tu situación. ¿Estás rompiendo conmigo porque mi madrastra sirve tragos? Estoy rompiendo contigo porque claramente vienes de otra clase de gente. ¿Qué pensarían mis colegas? ¿Mi familia? ¿Qué estoy saliendo con una chica cuya figura materna baila por dinero? Ella no baila. Sirve bebidas. Victoria dejó su tenedor y me miró a los ojos con esa expresión de CEO que pone cuando está siendo completamente honesta. Ambas cosas, dijo. Beatriz no merecía seguir compitiendo por puestos de vicepresidenta que nunca obtendría. Sus evaluaciones de desempeño lo demostraron durante 15 años. Pero tampoco era lo suficientemente incompetente como para despedirla sin más. Y una vez que usas ese poder, no puedes fingir que solo eres una persona normal que fue herida. Te conviertes en alguien que usa sus ventajas como un arma. Y ese es un tipo de persona completamente diferente. Se puso de pie y me dijo que me fuera a casa y pensara en qué tipo de persona quería ser. Luego salió de mi oficina en silencio. Me senté allí otros 20 minutos, sintiéndome peor que en todo el día. Finalmente, tomé mis llaves y conduje a la casa de papá y Elena sin avisar. El miércoles por la tarde llegó y yo estaba en mi oficina cuando la asistente de Victoria envió el correo electrónico a toda la empresa anunciando las decisiones de la reestructuración. Lo abrí en mi laptop y leí la lista de cambios. 2 directores fueron despedidos por completo, sus puestos eliminados. Otros 3 fueron ascendidos a nuevos roles con mayores presupuestos y equipos. Y a Beatriz se le ofreció el puesto de la oficina satélite en otro estado. Y Beatriz podía hacer ese trabajo, simplemente no el papel de liderazgo estratégico que había estado buscando. Era una solución que servía a las necesidades de la empresa y al mismo tiempo reconocía que Beatriz tenía una familia que dependía de sus ingresos. Miré a Victoria al otro lado de la mesa e hice la pregunta que había estado en mi estómago desde que explicó el plan de la oficina satélite. ¿Esto es realmente por el desempeño de Beatriz o lo estás haciendo por mí? Mi mamá está llorando, pero también aliviada, decía el texto. Tenía tanto miedo de que la despidieran por completo que conservar su trabajo se sintió como ganar. Aunque todos saben que en realidad es un descenso de categoría. La familia de Diego estaría bien económicamente, aunque tuvieran que mudarse a un nuevo estado y empezar de cero en otro lugar. Javier añadió su propio mensaje debajo de la captura de pantalla diciendo que Diego sabía que, de alguna manera, esto era misericordia de mi parte. Que yo podría haber presionado para algo peor y no lo hice, y que él estaba tratando de entender por qué mostré bondad a personas que habían sido crueles conmigo. Miré mi teléfono durante mucho tiempo antes de dejarlo sin responder. Los siguientes días pasaron en una extraña neblina en la que iba a clases y estudiaba para los finales, pero seguía pensando en lo que había sucedido. Tenía el poder de destruir a Beatriz por completo y elegí no usarlo. Diego me lastimó profundamente cuando me llamó vergonzosa y dijo que no tenía clase.
y Beatriz le enseñó los valores que lo hicieron pensar de esa manera sobre gente como Elena. Pero arruinarlos por completo no me habría hecho sentir mejor por más de un momento. La satisfacción que pensé que obtendría de la venganza resultó ser hueca en comparación con la sensación de elegir la misericordia en su lugar. Me di cuenta de que tener la capacidad de lastimar a alguien no significa que debas hacerlo. Y esa lección se sintió más valiosa de lo que habría sido ver la carrera de Beatriz desmoronarse. El jueves por la noche sonó mi teléfono y el nombre de Elena apareció en la pantalla. Contesté y dijo que había oído a través de papá que las cosas se habían arreglado con la situación que yo estaba manejando y quería que supiera que estaba orgullosa de mí. Le pregunté a qué se refería, porque no le había contado muchos detalles sobre todo el asunto de Beatriz. Elena se rió y dijo que papá le había contado lo suficiente como para entender que yo había tenido una opción entre la venganza y la justicia y había elegido la opción más difícil. La venganza es fácil, dijo. Cualquier persona herida puede desquitarse y devolver el dolor. Pero la justicia requiere verdadera fuerza, porque tienes que pensar en lo que es correcto en lugar de solo lo que se siente bien en el momento. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta y tuve que parpadear para contener las lágrimas mientras le daba las gracias. Ese fin de semana conduje a casa de papá y Elena, necesitando estar cerca de la familia que me amaba sin complicaciones. Nos sentamos en su cocina tomando café y hablando de todo lo que había pasado, y la conversación giró hacia la clase social, la dignidad y lo que significa ser una buena persona cuando tienes poder sobre los demás. Elena me contó historias de su propia vida que nunca antes había oído. Crecer pobre en un parque de casas rodantes y enfrentar el juicio de maestros y vecinos que pensaban que nunca llegaría a nada. Habló sobre elegir trabajar en el terciopelo aunque la gente lo menospreciara, porque el dinero era bueno y su familia lo necesitaba, y cómo aprendió que su valor como persona no estaba definido por las ideas estrechas de otras personas sobre la respetabilidad. Papá le tomó la mano mientras hablaba y vi el amor entre ellos que no tenía nada que ver con el estatus o el dinero. Emilio llegó a casa esa tarde y cenamos todos juntos alrededor de su pequeña mesa de cocina. Miré los rostros de mi familia y me sentí agradecida de una manera que no había sentido antes del rechazo de Diego. Estas personas me amaban cuando yo era solo yo, antes de tener acceso al dinero y al poder de Victoria. Cuando solo era una niña cuya madre se fue y cuya madrastra trabajaba en un table dance. No les importaban mis conexiones ni mi futuro puesto de CEO. Les importaba quién era yo como persona. Eso valía más que cualquier venganza que pudiera haber tomado contra Diego y Beatriz. La cena fue ruidosa y llena de risas. Emilio contando historias sobre sus rotaciones en la escuela de medicina y papá haciendo chistes malísimos que hacían que Elena pusiera los ojos en blanco. Me di cuenta de que la crueldad de Diego en realidad me había dado un regalo al obligarme a ver lo que realmente importaba. El lunes por la mañana, mientras caminaba por el campus hacia mi clase de Derecho Mercantil, vi a Diego venir hacia mí desde la dirección opuesta. Ambos nos detuvimos y nos congelamos por un segundo, y pensé en dar la vuelta e irme por otro camino. Pero él caminó hacia mí con cautela, como si se acercara a algo que podría huir. Y cuando estuvo cerca, dijo que su familia se mudaba en 2 semanas y que quería agradecerme antes de irse. Dijo que lamentaba todo lo que me dijo y lamentaba la persona que era cuando dijo esas cosas. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido bien, y su confianza habitual había desaparecido por completo. Me quedé allí, agarrando las correas de mi mochila, y no supe qué decir al principio. Le dije a Diego que esperaba que aprendiera a ver a las personas por quienes son, en lugar de juzgarlas por sus trabajos o de dónde vienen. Él asintió y dijo que ya estaba aprendiendo esa lección de la manera difícil. Ver a su madre enfrentar el juicio de la gente en industrias morales que no conocía su historia completa le hizo entender lo que nos había hecho a Elena y a mí. Nos quedamos allí en el pasillo del campus con estudiantes pasando a nuestro alrededor y me di cuenta de que esto era un cierre. El tipo real que proviene de que ambas personas entiendan lo que sucedió. No nos abrazamos ni prometimos seguir siendo amigos ni intercambiamos nuevos números de teléfono. Pero había algo terminado entre nosotros que se sentía más valioso que la venganza que había querido cuando rompió conmigo por primera vez. Más tarde esa semana, Victoria me llevó a comer a nuestro lugar habitual de los miércoles y me contó algo interesante sobre Beatriz. Al parecer, el puesto en la oficina satélite fue en realidad un alivio para ella en formas que Victoria no había esperado. Beatriz estaba agotada de competir por ascensos que nunca obtuvo, siempre tratando de demostrar su valía y siempre quedándose corta. La oficina satélite significaba que podía dejar de pelear esa batalla perdida y simplemente hacer su trabajo sin la presión constante de la política de la sede central. A veces lo que parece un castigo es en realidad una liberación de una situación que estaba haciendo miserable a alguien, dijo Victoria. Y eso es algo que necesitas entender sobre el liderazgo. La gente no siempre es más feliz escalando más alto. A veces son más felices encontrando un lugar donde puedan tener éxito en lo que realmente son buenos. Pensé en eso por el resto del día. El siguiente miércoles, en nuestro lugar habitual para almorzar, le pregunté a Victoria si creía que había hecho lo correcto con Beatriz y Diego. Dejó su tenedor y me miró atentamente antes de responder que no hay una única cosa correcta en situaciones como esta. Tomaste decisiones que equilibraron la justicia con la misericordia, la rendición de cuentas con la compasión, y eso es todo lo que cualquiera puede hacer cuando tiene poder sobre la vida de otras personas. Dijo que lo importante era que pensé en las consecuencias y no actué solo por ira. Y eso demostraba que estaba aprendiendo lo que realmente significa el liderazgo. Mi último semestre continuó y me concentré en mis clases y mi futuro,
sintiendo que había aprendido más de toda esta situación que de cualquier curso de negocios que hubiera tomado. Mi profesora de ética asignó un ensayo sobre conflictos de interés en la toma de decisiones corporativas, y escribí sobre la importancia de separar los problemas personales de las decisiones profesionales. Hablé sobre cómo tener poder significa ser extra cuidadoso sobre por qué lo usas, y asegurarte de que tus decisiones sirvan a algo más grande que solo tus propios sentimientos. Cuando devolvió los ensayos 3 semanas después, el mío tenía una A, un 10 en la parte superior y una nota que decía que estaba claro que había pensado profundamente sobre estos temas desde la experiencia real. Guardé ese ensayo en el cajón de mi escritorio en casa, un recordatorio de lo que había aprendido sobre mí misma. Javier y yo nos vimos para tomar un café a fines de abril en un lugar cerca del campus, y me dijo que a Diego le estaba yendo bien en su nueva ciudad. Había comenzado a trabajar en un pequeño bufete de abogados que hacía mucho trabajo pro bono para personas que no podían pagar abogados, y Javier dijo que Diego estaba tratando de ser más consciente de sus propios prejuicios sobre la clase y el estatus. Javier me dijo que estaba orgulloso de cómo manejé todo, que podría haber destruido a la familia de Diego por completo, pero elegí no hacerlo. Dijo que se alegraba de que siguiéramos siendo amigos a pesar de todo, porque valoraba a las personas que sabían ser justas, incluso cuando estaban heridas. Unos días después, Elena me envió por mensaje una foto desde el Terciopelo, mostrándola a ella y a otras 5 cantineras sosteniendo copas de champán y sonriendo a la cámara. El pie de foto decía: siguiendo siendo vergonzosas después de todos estos años, con un montón de emojis riendo. Me reía a carcajadas en mi departamento y le devolví un emoji de corazón, agradecida por su habilidad para encontrar humor en todo y nunca dejar que el juicio de otras personas afectara su sentido de autoestima. La foto me hizo pensar en cómo Elena tenía más dignidad en su dedo meñique que Diego y Beatriz en todo su cuerpo, y tuve suerte de haber crecido aprendiendo de ella. Victoria comenzó a llevarme a más reuniones ejecutivas a medida que se acercaba mi graduación, presentándome a los miembros del consejo e inversores clave como su hija y la persona que eventualmente se haría cargo de la empresa. La gente sentía curiosidad por mí y hacía preguntas sobre mi educación y mi visión de la industria farmacéutica, y aprendí a navegar esas conversaciones con más habilidad de la que tenía cuando todo esto comenzó. Observé cómo Victoria manejaba personalidades difíciles e intereses contrapuestos, cómo mantenía la calma cuando la gente no estaba de acuerdo con ella y cómo construía apoyo para sus ideas escuchando primero las preocupaciones de otras personas. Uno de los miembros del consejo, una mujer mayor llamada Caitlin Henderson, que había estado en la compañía durante 20 años, me llevó a un lado después de una reunión a principios de mayo. Mismo salario y beneficios, pero claramente apartada de la sede central. El correo electrónico era profesional y no explicaba el razonamiento detrás de cada decisión, pero todos los que trabajaban en industrias morales entenderían lo que significaba. A Beatriz la estaban poniendo a pastar, eliminada de la competencia que había estado perdiendo durante años. Mi teléfono vibró en cuestión de minutos. El mensaje de Javier llegó con una captura de pantalla de un mensaje de Diego. Me gradué en mayo con honores, y toda mi familia estaba allí en la audiencia. Victoria, y papá, y Elena, y Emilio, todos sentados juntos y aplaudiendo cuando crucé el escenario para recibir mi diploma. Mirándolos sentados allí juntos, me di cuenta de que tener 2 familias de mundos completamente diferentes me hacía más rica de lo que el enfoque estrecho de Diego en el estatus y la respetabilidad jamás podría haberlo hecho. Aplaudieron tan fuerte que pude oírlos por encima de todos los demás. Y cuando miré sus rostros, vi orgullo y amor genuinos que no tenían nada que ver con mi futuro puesto de CEO o el dinero de Victoria. Esa noche todos fuimos a cenar a un bonito restaurante en el centro, y Victoria hizo un brindis sobre la familia y las segundas oportunidades, y la importancia de ser fiel a uno mismo sin importar lo que piensen los demás de tus circunstancias. Papá añadió que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido, alguien que sabía ser fuerte y amable al mismo tiempo. Elena dijo que siempre supo que yo iba a hacer grandes cosas, y que estaba feliz de haber sido parte de mi viaje, incluso si algunas personas pensaban que no era lo suficientemente buena para criar a alguien como yo. Emilio les contó a todos sobre su próxima residencia en un hospital de la ciudad, un puesto por el que había trabajado increíblemente duro. Le agradeció a Elena por hacer posible su carrera de medicina a través de su trabajo en el Terciopelo, diciendo que sabía que ella había sacrificado su propio orgullo a veces para darle oportunidades. Observé el rostro de Victoria mientras Emilio hablaba, y vi un respeto genuino allí por las elecciones de Elena y su fortaleza. Cualquier juicio que Victoria pudiera haber tenido sobre el trabajo de Elena había sido reemplazado por el reconocimiento de su sacrificio y el amor que motivaba todo lo que hacía. Comencé a trabajar a tiempo completo en Industrias Morales en junio, uniéndome oficialmente al programa de desarrollo ejecutivo que me prepararía para eventualmente asumir el cargo de CEO. Mi oficina era más grande ahora, y mi nombre estaba en la puerta con mi apellido real, el apellido de Victoria que había mantenido en privado durante tanto tiempo. Se acabó el esconderme o fingir ser alguien más simple para hacer que otras personas se sintieran cómodas. La primera semana me senté en mi oficina mirando mi nombre en la puerta y la vista de la ciudad desde mi ventana, pensando en todo lo que había sucedido desde que Diego rompió conmigo hacía 8 meses. Escribió que la oficina satélite era buena para su familia, aunque la mudanza había sido difícil al principio. Me agradeció por cualquier papel que hubiera jugado en que ella conservara su trabajo. Dijo que lamentaba los valores que le enseñó a su hijo,
y que ahora entendía que la dignidad proviene de cómo tratas a las personas, no del título de trabajo que tienes. Lo leí 3 veces y sentí que algo cambiaba en mi pecho, no exactamente perdón, pero algo cercano. Respondí con cuidado, manteniendo mi respuesta corta. Reconocí su disculpa y le deseé lo mejor a su familia en su nueva ciudad. Después de enviarlo, me quedé mirando el mensaje enviado y me di cuenta de que este intercambio de correos electrónicos era probablemente lo más cerca que estaríamos de una resolución real. Algunas heridas no se pueden sanar por completo, pero se pueden reconocer y dejar a un lado. Y eso se sintió como suficiente. Victoria y yo almorzamos en agosto en el mismo restaurante donde siempre nos veíamos los miércoles. Ella pidió su ensalada habitual y yo pedí pasta, y me miró al otro lado de la mesa con esa expresión de CEO que ponía cuando estaba a punto de decir algo importante. Me dijo que había estado pensando más seriamente en la planificación de la sucesión, y que quería empezar a transferirme algunas responsabilidades en los próximos años. Sería la CEO más joven en la historia de Industrias Morales cuando llegara el momento, pero estaba segura de que yo estaba lista. Me sentí emocionada y asustada al mismo tiempo, pensando en dirigir una empresa con 8,000 empleados. El resto del verano lo pasé aprendiendo el negocio farmacéutico desde adentro, no solo sentándome en reuniones, sino entendiendo realmente cómo funcionaba todo. Visité plantas de fabricación en 3 estados diferentes y me reuní con jefes de departamento y caminé por laboratorios donde los investigadores desarrollaban nuevos medicamentos. Un científico me mostró un fármaco que estaban probando y que podría ayudar a personas con una enfermedad rara, y entendí por primera vez que esta empresa realmente cambiaba la vida de las personas. Era grande, aterrador y emocionante a la vez. Saber que eventualmente yo dirigiría todo esto. Papá y Elena visitaron mi departamento en septiembre, pedimos pizza y nos sentamos en mi sillón hablando de cuánto había cambiado en el año desde que Diego rompió conmigo. Papá dijo que a veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a los mejores resultados, y tuve que estar de acuerdo en que perder a Diego me llevó a encontrarme a mí misma. Elena miró alrededor de mi departamento con sus muebles bonitos y grandes ventanas, y dijo que estaba orgullosa de cómo había crecido en mi vida en lugar de dejar que me abrumara. Hablamos sobre Diego y Beatriz y toda la situación. Y papá dijo que esperaba que yo hubiera aprendido que la venganza se siente bien en el momento, pero la misericordia se siente mejor a largo plazo. Elena mencionó que estaba pensando en dejar de trabajar en el terciopelo en unos años, ahora que Emilio estaba terminando la escuela de medicina. Inmediatamente me ofrecí ayudarla económicamente, pero ella se negó, sacudiendo la cabeza con firmeza. Dijo que estaba orgullosa del trabajo que hacía y de la vida que había construido, y que no necesitaba un rescate, solo respeto. Le aseguré que siempre la había respetado, y que la crueldad de Diego me enseñó a valorar lo que la gente hace por sus familias por encima de lo que la sociedad piensa de sus trabajos. Me abrazó y dijo, eso era todo lo que siempre quise que aprendieras. Empezamos a hablar sobre la posibilidad de crear un fondo de becas para hijos de trabajadores del sector servicios, usando mis recursos para honrar a personas como ella, a quienes la sociedad menosprecia. La idea creció mientras hablábamos, y para cuando se fueron esa noche, ya estaba planeando cómo hacerlo realidad. A Victoria le encantó la idea de la beca cuando se la mencioné en nuestro siguiente almuerzo. Ofreció que Industrias Morales igualara cualquier contribución que yo hiciera. Y para octubre, habíamos establecido un fondo que ayudaría a docenas de estudiantes cuyos padres trabajaban en empleos que la sociedad considera vergonzosos. Se sintió como convertir mi dolor en algo que realmente ayudaba a la gente, lo cual era mejor que cualquier venganza. Establecimos el proceso de solicitud y contratamos a alguien para que lo administrara, y me sentía orgullosa cada vez que pensaba en niños que obtenían dinero para la universidad porque sus padres trabajaban duro en trabajos como el de Elena. Javier me envió un mensaje en noviembre diciendo que Diego estaba saliendo con alguien nuevo, una defensora de oficio que trabajaba con clientes pobres que no podían pagar abogados caros. Dijo que Diego parecía realmente diferente ahora, como si hubiera aprendido algo importante sobre juzgar a la gente. Me alegré por él de una manera distante, contenta de que la lección que aprendió no fuera solo sobre tener miedo a las consecuencias, sino sobre un crecimiento real como persona. Me encontré con Diego una vez más durante el Día de Acción de Gracias cuando estaba visitando a Javier y coincidimos en el mismo café. Tuvimos una breve conversación que fue amigable pero no cercana, de pie junto al mostrador con nuestras bebidas. Me contó sobre su trabajo en el nuevo bufete de abogados y su novia que lo inspiraba a tomar más casos pro bono. Pregunté por la mudanza de su madre a la oficina satélite, y le conté sobre mi rol en Industrias Morales y el fondo de becas que Elena y yo creamos juntas. Él mira hacia su taza de café y luego me mira a mí. Me alegro de que no nos destruyeras cuando pudiste haberlo hecho. Ahora entiendo que la misericordia es en realidad fuerza, no debilidad. Lo observo con atención, viendo a alguien diferente del tipo que me cortó en el mismo café hace un año. Espero que les enseñes a tus hijos valores diferentes a los que tu mamá te enseñó a ti. Él asiente lentamente. Lo haré. Prometo que lo haré. Terminamos nuestras bebidas y nos despedimos, y camino hacia mi auto sintiendo que algo pesado finalmente se levantaba de mi pecho. Diciembre llega rápido, y paso la mayor parte trabajando en Industrias Morales y terminando proyectos antes del año nuevo. La oficina se decora con luces y guirnaldas, pero estoy demasiado ocupada aprendiendo nuevos sistemas y reuniéndome con jefes de departamento como para prestar mucha atención. Cada noche conduzco a casa pensando en todo lo que sucedió desde que Diego rompió conmigo. La ruptura en el café donde me llamó basura. El anuncio de reestructuración de Victoria.
Ver a Beatriz luchar durante su presentación. La elección que tomé de mostrar misericordia en lugar de destruirlos por completo. Y la visita de Javier cuando me contó sobre el pasado de pobreza de Beatriz. Todos esos momentos que me obligaron a descubrir quién quería ser cuando tenía poder sobre las personas que me lastimaron. Aprendí que tener la capacidad de devolver el daño no significa que debas hacerlo. La justicia resultó ser mucho más complicada que un simple castigo. Algunas noches pienso en lo que habría pasado si hubiera presionado a Victoria para que despidiera a Beatriz por completo. Y me alegro de no haberlo hecho, porque esa versión de mí me parece mezquina y pequeña ahora. Victoria y yo tenemos nuestro almuerzo habitual de los miércoles en la última semana de diciembre, en el mismo restaurante de siempre. Ella pide su ensalada habitual y yo pido pasta, y hablamos sobre los números del cuarto trimestre de la compañía por un rato. Luego baja el tenedor y me mira seriamente. Estoy orgullosa de la líder en la que te estás convirtiendo. Alguien que entiende tanto la fuerza como la compasión. Siento que se me hace un nudo en la garganta porque su aprobación lo es todo para mí. Gracias por guiarme a través de este año. Por ser la madre que necesitaba. Ella extiende la mano sobre la mesa y aprieta la mía. Verte crecer ha sido la mayor alegría de reconectar contigo. Terminamos el almuerzo hablando de planes para el próximo año y nuevos proyectos que asumiré. Y cuando nos vamos, la abrazo fuerte en el estacionamiento antes de subir a mi auto. Llega la víspera de Año Nuevo y la mayoría de la gente sale temprano de la oficina, pero yo me quedo hasta tarde trabajando en una presentación. Alrededor de las 8 en punto, apago mi computadora y me quedo sentada mirando por la ventana las luces de la ciudad que comienzan a brillar en la oscuridad. La gente probablemente se esté preparando para fiestas, cuentas regresivas y brindis con champán. Tengo una familia que me ama sin importar qué. Papá y Elena, que me criaron con valores reales sobre tratar a las personas con respeto. Victoria, que volvió a mi vida y me enseñó a usar el poder de manera responsable. Emilio, que va a ser un médico increíble porque Elena se partió el lomo en un trabajo que la gente menospreciaba. Incluso Javier, que siguió siendo mi amigo cuando habría sido más fácil ponerse del lado de Diego. Tengo una carrera en industrias morales que me desafía todos los días y que eventualmente me pondrá a cargo de 8,000 empleados. Se suponía que el rechazo de Diego me haría sentir pequeña, avergonzada e inferior. En cambio, me obligó a reconocer mi propio poder y a descubrir cómo usarlo sin convertirme en el tipo de persona que destruye a otros por venganza. Estoy agradecida por esa lección, aunque aprenderla dolió como el infierno. Mi teléfono vibra con un mensaje de Elena preguntando si voy a ir a su fiesta de Año Nuevo, y le respondo que estaré allí en 1 hora. Tomo mi abrigo. Apago las luces de mi oficina y me dirijo hacia el elevador, pensando en el año que viene y en todas las cosas que todavía quiero construir, aprender y llegar a ser.